La máquina de espresso silbaba como un animal herido, escupiendo vapor en el aire ya sofocante del restaurante Riches. Mis pies palpitaban dentro de zapatos 2 tallas más pequeños, el único par sin agujeros, y el peso de la bandeja plateada en mis manos se sentía más pesado con cada hora que pasaba. Las 11 de la noche de un viernes, y el restaurante zumbaba con el tipo de riqueza que solo había visto desde detrás de una estación de servicio. Champán que costaba más que mi renta, relojes que brillaban bajo candelabros de cristal, risas que surgían fáciles cuando tu cuenta bancaria tenía suficientes ceros. Yo era invisible aquí, solo otra mesera con un uniforme negro que había visto días mejores, moviéndome entre mesas con eficiencia practicada, mi acento cuidadosamente neutral, mi sonrisa profesionalmente vacía. Así era como sobrevivía, siendo nadie, nada. Solo un par de manos entregando pasta sobrevalorada a gente que nunca miraba mi rostro. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe, y Marco, el gerente, agarró mi codo con dedos que se clavaron demasiado profundo. Mesa 7, siseó, su aliento apestando a ajo y desesperación. VIP, no lo arruines, Elena. Mi estómago se contrajo. La mesa 7 era el reservado de la esquina, el reservado para gente cuyos nombres no se decían en voz alta, el que tenía vista a ambas entradas, posicionado para que nadie pudiera acercarse sin ser visto. Había servido ahí 2 veces antes, ambas veces a hombres con trajes caros que hablaban en susurros y dejaban propinas que se sentían como sobornos para olvidar sus rostros. Pero esta noche era diferente. Lo sentí antes de verlo. Un cambio en la energía del restaurante, como la presión del aire cayendo antes de una tormenta. Las conversaciones no se detuvieron exactamente, pero cambiaron, se suavizaron. Los ojos de la gente parpadeaban hacia el reservado de la esquina y se apartaban rápidamente, como si mirar demasiado tiempo pudiera convertirlos en piedra. Él estaba sentado con la espalda contra la pared, y aun desde el otro lado del salón podía ver cómo las sombras parecían reunirse a su alrededor. Traje oscuro, cabello más oscuro y una quietud que era más aterradora que cualquier movimiento. 2 hombres flanqueaban el reservado, uno junto al bar, otro cerca de la entrada, sus ojos constantemente escaneando, manos descansando cerca de sus chaquetas de una manera que hacía que mi boca se secara. Esto no era solo VIP, esto era peligro vestido de Armani. Levanté la lista de vinos con dedos temblorosos, forcé mi respiración a estabilizarse y crucé el piso de mármol. Cada paso se sentía como caminar hacia el borde de un acantilado. El aroma me golpeó primero, colonia cara mezclada con algo más, algo que olía a poder y violencia y dinero, cuero viejo y cedro y un toque de pólvora que probablemente no era mi imaginación. Buonasera, dije suavemente, manteniendo mis ojos bajos de la manera en que Marco me había entrenado, respetuosa, sumisa, invisible. Vino, dijo sin levantar la vista, su voz como grava envuelta en seda. Era más joven de lo que esperaba, quizás 30 años, con pómulos afilados y una mandíbula que podría haber sido tallada en mármol. Sus dedos, largos y elegantes, tamborileaban contra la mesa en un ritmo irregular que ponía mis nervios de punta. Coloqué la lista de vinos frente a él y por un momento sus ojos se levantaron, oscuros, imposiblemente oscuros, el tipo de ojos que habían visto cosas que no podía imaginar, hecho cosas que no quería saber. Pasaron sobre mí como si fuera parte del mobiliario, y me sentí simultáneamente aliviada y extrañamente vacía. Uno de sus hombres se acercó, el del bar, construido como un muro de concreto en un traje a medida. Se inclinó, susurró algo en italiano rápido.
capté fragmentos. La mandíbula del jefe se tensó, sus dedos dejaron de tamborilear. Entonces habló, y sus palabras fueron una cuchilla. Quella stupida cameriera probabilmente non capisce nemmeno cosa sta scrivendo. Trova qualcuno con un cervello questa volta. Las palabras me golpearon como agua helada. Esa estúpida mesera probablemente ni siquiera entiende lo que está escribiendo. Encuentra a alguien con cerebro esta vez. Estaba hablando de mí, asumiendo que era demasiado estúpida, demasiado americana, demasiado por debajo de su atención para entender su idioma, el idioma que mi madre me susurraba cada noche antes de dormir. El idioma de la abuela que me crió en su diminuto apartamento en Roma. El idioma que aprendí antes de aprender inglés. Mi pluma se congeló sobre mi libreta. Cada instinto gritaba que me quedara callada, que tragara el insulto como había tragado 1000 otros, que permaneciera invisible y segura. Pero 3 años sobreviviendo en esta ciudad, 3 años de ser tratada como menos que humana, 3 años mordiéndome la lengua hasta sangrar. Algo en mí se rompió. Levanté mi cabeza y encontré sus ojos directamente. Il Barolo del 2015 sarebbe perfetto con il manso brassato que lo chef está preparando stasera, dije, mi voz firme a pesar de cómo mi corazón martillaba contra mis costillas. A meno che preferisca qualcosa di più forte, considerando la serata difficile che sembra avere. El Barolo de 2015 sería perfecto con la carne estofada que el chef está preparando esta noche, a menos que prefiera algo más fuerte, considerando la noche difícil que parece estar teniendo. El silencio que siguió fue absoluto. Sus ojos se clavaron en los míos y vi algo peligroso parpadear en sus profundidades. Sorpresa, luego interés, luego algo más que no podía nombrar. El hombre a su lado se tensó, su mano moviéndose dentro de su chaqueta. Cada músculo en mi cuerpo gritó que corriera, pero me quedé congelada, sosteniendo su mirada como un conejo atrapado en una trampa de mi propia creación. Lei parla italiano. Su voz era más suave ahora, pero de alguna manera más amenazante. Ella habla italiano. Sí, forcé a no apartar la mirada. Mi abuela era de Nápoles, creía en enseñar a su nieta apropiadamente, incluso si solo es una estúpida mesera. Un músculo palpitó en su mandíbula. El restaurante pareció contener el aliento. Podía sentir los ojos de Marco quemándome la espalda desde el otro lado del salón. Podía sentir a los otros guardias cambiando de posición. Podía saborear mi propio miedo, agudo y metálico en mi lengua. Entonces él sonrió. Y fue la cosa más hermosa y aterradora que había visto en mi vida. Siediti, dijo, gesticulando al asiento frente a él. Siéntate. Estoy trabajando, respondí, aunque mi voz salió temblorosa. Siediti. No era una petición esta vez, era una orden que llevaba el peso de alguien que nunca era desobedecido. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera alcanzarlas. Me encontré deslizándome en el reservado de cuero, la lista de vinos olvidada sobre la mesa entre nosotros. Tan cerca, podía ver la cicatriz que cortaba su ceja izquierda, la manera en que sus pupilas se dilataban ligeramente mientras trazaban mi rostro, el anillo de oro en su mano derecha que atrapaba la luz y parecía prometer violencia. ¿Cómo te llamas?, preguntó en inglés ahora, su acento espeso y hermoso y peligroso. Elena. Mi voz salió apenas como un susurro. Elena. Probó mi nombre en su lengua como si estuviera catando vino. Elena que habla italiano perfecto y tiene una lengua afilada. Elena que no teme corregir a un hombre en su propio idioma. ¿Debería disculparme? No. Se inclinó hacia adelante y el aroma de él se intensificó. Colonia y peligro, y algo que hizo que mi pulso se acelerara por razones que no tenían nada que ver con miedo.
Nunca debes disculparte por ser inteligente. Es refrescante. Su teléfono vibró sobre la mesa, uno de 3 dispositivos alineados como armas. Lo miró y su expresión se oscureció. Sin apartar la mirada de mí, habló al hombre a su lado en italiano rápido. Dile a Castellano que si quiere reunirse, viene aquí en mis términos. El hombre asintió y desapareció, hablando urgentemente en su propio teléfono. Estábamos solos ahora, o tan solos como alguien como él alguna vez podía estar, con guardias flotando como sombras y todo el restaurante consciente de su presencia. ¿Trabajas aquí todas las noches?, preguntó, su atención regresando a mí con una intensidad que hizo que mi piel hormigueara. Miércoles a domingo. ¿Familia en América? La pregunta se sintió como una prueba. Solo yo ahora. Mi abuela falleció hace 2 años. Algo cambió en su expresión, una grieta en el mármol, ahí y desaparecida tan rápido que podría haberlo imaginado. Lo siento. La sinceridad en su voz me sorprendió más que la disculpa. Este hombre claramente peligroso y poderoso, sonaba casi humano por un momento. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté antes de poder detenerme. Su sonrisa regresó, afilada y conocedora. ¿No lo sabes? ¿Debería? Me estudió por un largo momento, esos ojos oscuros viendo demasiado. Dante, finalmente dijo. Dante Marchesi. El nombre no significaba nada para mí, pero lo vi observarme. Vi la manera en que registró mi confusión genuina con algo que parecía casi como alivio. Realmente no sabes quién soy, dijo suavemente. ¿Debería?, repetí. Antes de que pudiera responder, Marco apareció en la mesa, su rostro pálido y sudoroso. Señor Marchesi, me disculpo por cualquier... Ella se queda, Dante dijo sin mirarlo. Nadie la molesta. ¿Entendido? Por supuesto, por supuesto. Marco asintió con la cabeza, sus ojos encontrando los míos con una mezcla de confusión y advertencia. Pero yo no estaba mirando a Marco. Estaba atrapada en la mirada de Dante, sintiendo como si acabara de entrar en algo que no entendía, algo que cambiaría todo. Elena, dijo mi nombre de nuevo, más suave esta vez, casi posesivo. ¿Sabes qué les pasa a las personas que me hablan de la manera en que lo hiciste? Mi garganta se secó. No, yo tampoco. Su sonrisa era peligrosa y hermosa. Porque nadie se ha atrevido en mucho tiempo. Extendió la mano a través de la mesa y contuve el aliento cuando sus dedos, cálidos y callosos a pesar de su elegancia, inclinaron mi barbilla ligeramente hacia arriba. Eres muy valiente o muy tonta. Quizás ambas, susurré. Bien. Su pulgar rozó mi línea de mandíbula, un toque que era tanto amenazante como íntimo. Me gustan ambas. Entonces su teléfono vibró de nuevo, urgente, insistente. Me soltó y contestó con una maldición en italiano. La conversación fue rápida, llena de palabras que reconocí. Problema, almacén, policía. Su expresión cambió de molestia a furia fría en segundos. Se levantó abruptamente, abotonando su chaqueta con eficiencia practicada. Tengo que irme. Negocios. Alivio y extraña decepción lucharon en mi pecho. Por supuesto, pero no había terminado. Sacó una tarjeta, negra mate con letras doradas, solo un nombre y un número, y la colocó en mi mano. Sus dedos se cerraron sobre los míos, atrapando la tarjeta entre nuestras palmas. Me llamas si alguien te da problemas, dijo, su voz bajando a algo oscuro y prometedor. Cualquiera, ¿entendido? No necesito... Entendido, Elena. Su agarre se apretó justo lo suficiente para hacer su punto. Sí, buena chica. Las palabras enviaron un escalofrío inapropiado por mi columna. Soltó mi mano y se dio la vuelta para irse, sus guardias materializándose de las sombras para flanquearlo. En la puerta,
Se detuvo y miró hacia atrás. Nuestros ojos se encontraron a través del restaurante, y vi algo en su expresión que hizo que mi sangre corriera fría y caliente al mismo tiempo. Una promesa, una advertencia, un reclamo. Entonces se fue, dejando solo el aroma persistente de su colonia y una tarjeta negra que se sentía como si pesara 1000 libras en mi mano temblorosa. Marco agarró mi brazo en el momento en que la puerta se cerró. «¿Qué mierda acabas de hacer?», siseó. «¿Tienes idea de quién era ese?». Pero no podía responder, porque estaba mirando la tarjeta, el nombre grabado en letras doradas, Dante Marchesi, y debajo de él, un número que sabía que nunca me atrevería a llamar. La máquina de espresso silbó de nuevo, devolviéndome a la realidad. Pero la realidad había cambiado de alguna manera. El aire sabía diferente. Mi piel se sentía demasiado apretada y no podía sacudir la sensación de que acababa de cometer el error más grande de mi vida. O quizás, de alguna manera imposible, acababa de salvarla. Deslicé la tarjeta en mi bolsillo, sintiéndola arder contra mi cadera como una marca. ¿Qué había hecho? El fin de semana pasó en una nebulosa de ansiedad y repetición obsesiva. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Esos ojos oscuros que me habían mirado como si fuera algo valioso y frágil a la vez. La tarjeta negra vivió en mi bolsillo, moviéndose de mi uniforme de trabajo a mis jeans a mi abrigo. Siempre ahí, siempre quemando como un secreto que no podía compartir. El lunes llegó con lluvia, que volvió la ciudad gris y fría. Tenía el día libre, lo que significaba 24 horas para sentarme en mi apartamento del tamaño de una caja de zapatos y pretender que no estaba pensando en Dante Marchesi. Finalmente me había rendido y busqué el nombre el domingo por la noche. Mi laptop antigua tardó una eternidad en cargar los resultados. Lo que encontré hizo que mi sangre se congelara. Página tras página de artículos de noticias, la mayoría en italiano, algunos en inglés. Familia criminal Marchesi, presunto jefe de la mafia, investigación federal, fotos de él en trajes caros, siempre rodeado de abogados, siempre con ese mismo rostro frío y hermoso. Un artículo mencionaba a su padre, Vittorio Marchesi, quien había sido asesinado a tiros afuera de un restaurante hacía 3 años. Dante había tomado el control a los 27, consolidando poder con lo que los periodistas llamaban crueldad sin precedentes. Había insultado a un jefe de la mafia, lo había corregido. Me había sentado frente a él como una igual. Debería estar aterrorizada. Estaba aterrorizada. Pero también era algo más, algo que no quería examinar demasiado de cerca porque se sentía como estar al borde de un acantilado y querer saltar. Mi teléfono sonó al mediodía. Número desconocido. Lo miré por 3 timbres antes de contestar. Elena. No era una pregunta. Su voz oscura y segura como si hubiera sabido que contestaría. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo conseguiste mi número? Soy dueño del restaurante. Una pausa. Entre otras cosas, debería colgar, bloquear el número, correr. ¿Qué quieres? Almuerza conmigo. No creo que... Estoy afuera. Las palabras me golpearon como agua helada. Crucé hacia mi ventana. 3er piso de un edificio que debería haber sido condenado años atrás, y miré hacia abajo. Una SUV negra estaba en la acera, ventanas polarizadas oscuras, motor encendido. La lluvia corría por el vidrio, pero podía distinguir sombras dentro. Esto es una locura, susurré en el teléfono. Probablemente, escuché diversión. Me puse jeans y un suéter. Pasé dedos por cabello que no había visto un cepillo todavía. Agarré mi abrigo. Mi reflejo en el espejo del baño mostró una chica con ojos salvajes y mejillas sonrojadas.
Una chica que parecía estar a punto de tomar una decisión terrible. La lluvia empapó mi abrigo en los 10 segundos que tomó llegar a la SUV. La puerta trasera se abrió antes de que la tocara, y me deslicé dentro hacia cuero y calidez y la presencia abrumadora de Dante Marchesi. Se veía diferente a la luz del día, más afilado, de alguna manera, más real. Suéter negro en lugar de traje, pero no menos intimidante. Su cabello estaba ligeramente húmedo por la lluvia, y me observaba con esos ojos oscuros que parecían catalogar cada detalle de mi rostro. «Viniste», dijo suavemente. «Soy una idiota». Su sonrisa fue rápida y genuina, transformando su rostro en algo casi juvenil. «No, eres valiente». Se inclinó más allá de mí para jalar el cinturón de seguridad a través de mi cuerpo, su brazo rozando mi pecho de una manera que me hizo dejar de respirar. Pero no cuidadosa. Debería ser más cuidadosa, Elena. La SUV se alejó de la acera, conducida por un hombre construido como un tanque. Otro estaba sentado en el asiento del pasajero, ambos silenciosos como fantasmas. «¿A dónde vamos?», intenté mantener mi voz firme. «Algún lugar privado». Se acomodó contra el cuero, pero su cuerpo se inclinó hacia el mío, ocupando espacio de una manera que se sentía tanto protectora como depredadora. «No me gusta compartir». «¿Compartir qué?» «Tu atención, tu tiempo». Sus ojos se clavaron en los míos. «A ti». La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado. Me aterrorizó, pero también envió calor acumulándose bajo en mi estómago. Hizo que mi pulso se acelerara por razones que no tenían nada que ver con miedo. «No me conoces», logré decir. «Sé suficiente. Sé que te trabajas hasta el agotamiento por salario mínimo. Sé que vives en un edificio con cerraduras rotas y daños por agua. Sé que no has ido al médico en más de un año porque no puedes pagar seguro». Se inclinó más cerca y pude oler lluvia y colonia y algo únicamente él. «Sé que estás sola en esta ciudad y eso te hace vulnerable. Y no me gusta eso». «¿Cómo?» Pero lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Hombres como él no existían sin información, sin control, sin saber todo sobre todos los que cruzaban su camino. «No te enojes», dijo, leyendo mi expresión con precisión inquietante. «Sé inteligente. Si yo encontré todo esto en 3 días, cualquiera podría». ¿Es eso una amenaza? No, tesoro. El término cariñoso rodó de su lengua como miel y veneno. Es una advertencia. Esta ciudad no es segura para una chica como tú. He estado manejándolo bien. Su mandíbula se tensó. ¿Ah, sí? ¿Es por eso que tu gerente te toca cuando cree que nadie está mirando? ¿Por qué el cocinero te sigue hasta tu auto? ¿Por qué tomas el camino largo a casa para evitar la esquina donde esos hombres se paran? Cada palabra fue un golpe al estómago, porque tenía razón sobre todo. Las manos de Marco que se demoraban demasiado, los ojos de Tony que me seguían durante mis turnos, las 3 cuadras que agregaba a mi caminata a casa cada noche para evitar a los distribuidores que habían comenzado a notarme. «Lo manejo», susurré, pero mi voz se quebró. «No deberías tener que hacerlo». Su mano se movió a mi rostro, ahuecando mi mandíbula con una gentileza que contradecía todo lo que sabía sobre él. No más. La SUV giró por un camino privado, portones altos abriéndose automáticamente. Conducimos a través de lo que parecía un pequeño bosque antes de que una casa, no, una mansión, emergiera de los árboles, vidrio y piedra modernos, hermosa, fría y aislada. «Bienvenida a mi casa», dijo Dante mientras nos acercábamos a la entrada. Una casa con guardias armados en el portón, con cámaras en cada esquina, con el tipo de seguridad que decía que el dueño tenía enemigos que querían verlo muerto. Debería correr, debería exigir que me llevaran de regreso.
En cambio, dejé que tomara mi mano y me guiara dentro. El interior era todo líneas limpias y muebles caros, más museo que hogar. Ventanas de piso a techo daban a un valle, lluvia corriendo por el vidrio en cortinas. Una chimenea crepitaba con llamas reales, y me di cuenta con un sobresalto de que tenía frío. Había tenido frío por tanto tiempo que había dejado de notarlo. «Siéntate», Dante dijo, guiándome a un sofá de cuero cerca del fuego. «Te traeré algo caliente». Desapareció en lo que asumí era la cocina, y aproveché la oportunidad para estudiar el cuarto, sin fotos, sin toques personales, solo dinero y gusto y vacío, una jaula hecha de vidrio y piedra, y billetes de $100. Regresó con 2 tazas de chocolate caliente. Chocolate caliente real, el tipo hecho con crema y chocolate derretido, cubierto con crema batida, el tipo que no había tenido desde que murió mi abuela. «¿Cómo supiste?», pregunté, envolviendo mis dedos congelados alrededor de la cerámica caliente. «Tus ojos». Se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca para que nuestros muslos se tocaran. «Cuando mencioné almuerzo, te veías hambrienta, no por comida exactamente, por algo más, confort, quizás». Esto parecía correcto. Había visto eso. En una mirada, una llamada telefónica, me había leído tan completamente. Tomé un sorbo del chocolate y era perfecto, dulce y rico y exactamente lo que necesitaba sin saber que lo necesitaba. «Gracias». «No tienes que agradecerme, Elena. Cuido lo que es mío». «No soy tuya». Su sonrisa fue lenta y peligrosa. «Todavía no». Las palabras colgaron entre nosotros como una promesa y una amenaza. Debería discutir, debería poner distancia entre nosotros, debería recordar quién era él y qué hacía. Pero el fuego estaba caliente, el chocolate era perfecto, y por primera vez en 3 años no me sentía invisible. «¿Por qué yo?», pregunté en voz baja. «Podrías tener a quien quisieras. ¿Por qué una mesera quebrada que te insultó?». Dejó su taza y se volvió para enfrentarme completamente. Su mano encontró mi cabello, dedos enhebrándose a través de las hebras húmedas con una ternura que hizo que mi pecho doliera. «Porque me viste», dijo simplemente. «No el nombre, no la reputación, no el dinero, solo yo. Y no tuviste miedo de llamarme por mi mierda». Su pulgar trazó el contorno de mi oreja. ¿Sabes qué tan raro es eso? ¿Qué tan jodidamente raro es que alguien me mire a los ojos y vea un hombre en lugar de un monstruo? «Eres un monstruo», susurré, pero no había convicción en mi voz. «Sí», no lo negó, no se estremeció. «Pero quizás puedo ser tu monstruo. Quizás puedo ser la cosa que se interpone entre tú y todo lo demás en este mundo que quiere lastimarte». Sus palabras deberían haberme hecho correr. En cambio, se enterraron bajo mi piel. Encontraron las partes solitarias y asustadas de mí que habían estado sobreviviendo por tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía vivir. «No necesito ser salvada». «Todos necesitan ser salvados, tesoro. Algunos de nosotros somos mejores fingiendo que no». Su mano se movió a mi cuello, dedos abarcando mi garganta de una manera que era tanto gentil como posesiva. «Déjame cuidarte. Déjame darte todo lo que has estado negándote». «¿A cambio de qué?». «Tú, solo tú. Tu tiempo, tu atención, tu presencia en mi vida». Sus ojos ardieron en los míos. «No soy un buen hombre, Elena. He hecho cosas que te enfermarían, pero soy muy bueno protegiendo lo que es mío, y quiero que seas mía». Mi corazón martilló contra su palma. «Esto es una locura». Probablemente. Su sonrisa era torcida, casi vulnerable. «Pero no he podido pensar en nada más desde el viernes. Estás en mi cabeza, bajo mi piel. He matado hombres por menos interrupción a mi paz». La mención casual del asesinato debería haberme horrorizado,
Me horrorizó, pero también hizo que algo oscuro y prohibido se desplegara en mi pecho. El conocimiento de que este hombre peligroso y poderoso estaba obsesionado conmigo. Elena, simple, invisible, luchadora. No sé nada sobre tu mundo, dije. Bien, no quiero que lo sepas. Quiero que estés separada de todo eso, limpia, segura. Su pulgar acarició a lo largo de mi mandíbula. Te quiero aquí, en esta casa donde nada puede tocarte. Eso suena como una prisión. Quizás, pero es una prisión con calefacción y comida y seguridad. Una prisión donde nunca tendrás que sonreír a hombres que te tratan como mierda. Una prisión donde puedes dormir sin preocuparte por dinero o seguridad o nada excepto tú, terminé. Excepto yo. Se inclinó más cerca, su aliento cálido contra mis labios. Di que sí, Elena. Déjame alejarte de esa vida. Déjame darte todo. Debería decir que no. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que corriera, que volviera a mi vida normal, segura y predecible de lucha e invisibilidad. Pero entonces pensé en las manos de Marco, los ojos de Tony, el apartamento con sus cerraduras rotas y manchas de agua, la soledad que se había vuelto tan normal que había dejado de lucharla, el agotamiento profundo en los huesos de sobrevivir en lugar de vivir, y pensé en Dante. Dante peligroso, obsesivo y posesivo, que me miraba como si fuera preciosa, que había aprendido mi bebida favorita de la infancia, que quería construir una jaula alrededor de mí hecha de seguridad y protección, y algo que se sentía peligrosamente cerca a la propiedad. Si digo que sí, susurré. ¿Qué pasa? Su sonrisa fue triunfante y tierna al mismo tiempo. Todo cambia. Renuncias al restaurante esta noche, te mudas aquí mañana, y te conviertes en mía en cada forma que importe. Eso es una locura. Sí, me cortó con un beso, suave y reclamante y absolutamente seguro. Sus labios se movieron contra los míos como una marca, marcándome, cambiándome, arruinándome para cualquier cosa que viniera antes. Cuando se apartó, mi cabeza daba vueltas, mi cuerpo cantaba con deseo y miedo y necesidad todo enredado junto. Di que sí, susurró contra mi boca. Déjame tenerte, déjame poseerte, déjame asegurarme de que nada te lastime nunca más. Y Dios me ayude. Escuché mi voz, pequeña y asustada y segura, decir la palabra que lo cambiaría todo. Sí. La mañana siguiente llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Desperté en mi apartamento por última vez, rodeada de cajas que había empacado apresuradamente la noche anterior. No es que hubiera mucho que empacar. 3 años en esta ciudad y mi vida entera cabía en 6 cajas de cartón y 2 bolsas de basura. Dante había querido enviar mudanzas. Me negué, aferrándome a algún último fragmento de independencia, incluso mientras entregaba todo lo demás. Habíamos llegado a un compromiso. Yo empaquetaría sola, pero sus hombres vendrían a las 9:00 para transportar todo. Me senté en mi colchón desnudo a las 8:30, mirando la mancha de agua en el techo que había memorizado durante 1000 noches sin dormir, y me pregunté qué diablos estaba haciendo. Mi teléfono vibró. Un texto de un número desconocido, pero sabía quién era antes de abrirlo. Come desayuno. Mis hombres estarán ahí en 30 minutos. Y Elena, sin dudas, eres mía ahora. La posesividad debería haberme enfurecido. En cambio, envió un aleteo por mi estómago que me negué a examinar. Escribí de vuelta. Mandón. Su respuesta fue inmediata. No tienes idea, pero la tendrás. La promesa en esas palabras hizo que el calor se acumulara abajo en mi vientre. Me forcé a levantarme, hice café instantáneo con lo último de mis suministros y esperé. Llegaron exactamente a tiempo.
3 hombres en trajes oscuros que se movieron por mi apartamento con precisión militar, cargando cajas en una SUV negra con ventanas polarizadas. La misma de ayer, el mismo conductor silencioso que me había llevado al mundo de Dante y, de alguna manera, imposiblemente, me había hecho querer quedarme. Señorita Rossi, el más grande de los 3 hombres se dirigió a mí, su acento espeso. El señor Marchesi me pidió que le diera esto. Me entregó un teléfono, elegante, nuevo, caro, no mi modelo destrozado de 5 años con la pantalla agrietada. Tengo un teléfono, empecé. Ya no, su expresión era impasible. Este es seguro. El número del señor Marchesi está programado, igual que el mío. Soy Luca, jefe de su seguridad personal. ¿Necesitas algo? Llamas a uno de nosotros. El peso de lo que había aceptado se asentó más pesado en mis hombros. Teléfono nuevo, guardias, una vida que no reconocía. ¿Y si quiero llamar a mis amigos? Pregunté, aunque la pregunta se sentía hueca. No tenía amigos. 3 años trabajando cada noche habían asegurado eso. La expresión de Luca se suavizó casi imperceptiblemente. Puedes llamar a quien quieras, señorita Rossi. El señor Marchesi no la está manteniendo prisionera, la está manteniendo segura. Hay una diferencia. ¿La había? Ya no estaba segura. El viaje a la casa de Dante, mi nuevo hogar, tenía que recordarme, tomó 40 minutos a través del tráfico matutino. Me senté en el asiento trasero, aferrando mi teléfono viejo como un salvavidas, viendo la ciudad que conocía desaparecer detrás del vidrio polarizado. Pasamos por los portones, subimos el largo camino de entrada, y mi estómago se contrajo cuando lo vi parado en la entrada. Dante, en jeans oscuros y una camiseta negra ajustada que mostraba un cuerpo que solo había imaginado bajo trajes caros. Su cabello estaba ligeramente desordenado, como si hubiera estado pasando sus manos a través de él. Y cuando nuestros ojos se encontraron, algo caliente y posesivo brilló en su mirada. Abrió mi puerta antes de que Luca pudiera, su mano extendida. Bienvenida a casa, tesoro. ¿Hogar? La palabra se sentía extraña en mis labios, pero la manera en que me miraba, como si fuera algo precioso que finalmente había capturado, hizo que mi corazón se acelerara. Tomé su mano, dejé que me jalara cerca. Olía a café y colonia, y algo únicamente él que ya estaba comenzando a desear. ¿Cómo te sientes?, preguntó, su pulgar acariciando círculos en mi muñeca. Aterrorizada, emocionada, demente, encontré sus ojos. Todo al mismo tiempo. Su sonrisa fue lenta y aprobadora. Bien, deberías sentir todo eso. Significa que entiendes a qué has accedido. ¿Lo entiendo? En lugar de responder, me guió dentro. La casa se veía diferente a la luz del día, menos intimidante, casi hermosa. El sol se filtraba por esas ventanas masivas, volviendo todo dorado y cálido. Tus cosas irán al ala este, dijo, guiándome a través de cuartos que se mezclaban juntos en mi estado abrumado. Tu habitación está junto a la mía. ¿Junto a? Me detuve. No con... Se volvió para enfrentarme, su expresión seria. Te quiero en mi cama, Elena, eventualmente, pero no soy un monstruo, a pesar de lo que piensas. Tendrás tu propio espacio hasta que estés lista para compartir el mío. La consideración me sorprendió. Todo sobre este hombre me sorprendía. La ternura envuelta en violencia, la gentileza en esas manos de asesino. Empujó una puerta y entré en un cuarto que me quitó el aliento. Ventanas masivas dando al valle. Una cama que podría caber 4 personas. Muebles que probablemente costaban más de lo que había ganado en toda mi vida. Grises suaves y blancos y toques de oro que atrapaban la luz. ¿Esto es mío? Mi voz se quebró.
Todo aquí es tuyo. Se movió detrás de mí, sus manos asentándose en mis hombros, su aliento cálido contra mi oído. El closet está lleno. Hice traer ropa basada en tu talla del uniforme del restaurante. Si no te gusta, conseguiremos diferente. Hay un baño a través de esa puerta, completamente equipado. Y esto... Presionó algo en mi mano. Una tarjeta de crédito, negra y pesada, con mi nombre grabado en ella. No puedo... Puedes. Lo harás. Sus manos se apretaron en mis hombros. No más luchar, Elena. No más elegir entre comida y renta. No más de ese maldito apartamento con cerraduras rotas. Estás bajo mi protección ahora, lo que significa que no te faltará nada. ¿Entiendes? Me volví en sus brazos, necesitando ver su rostro. ¿Por qué haces esto? Porque puedo, porque quiero, porque el pensamiento de que luches mientras yo tengo todo me vuelve jodidamente loco. Su mano ahuecó mi rostro, inclinándolo hacia arriba. Porque eres mía ahora, y cuido lo que es mío. No soy una posesión. ¿No lo eres? Sus ojos ardieron en los míos. Aceptaste, Elena. Dijiste que sí. Eso te hace mía en cada forma que importa. Tenía razón, y la realización envió partes iguales de miedo y deseo corriendo por mí. Había aceptado. Había dicho que sí a este hombre hermoso y peligroso que me miraba como si fuera oxígeno. Necesito decirle a Marco que renuncio, dije, aferrándome a la practicidad porque todo lo demás se sentía demasiado abrumador. La mandíbula de Dante se tensó. Ya está hecho. ¿Qué? Llamé al restaurante anoche, les dije que no volverías. Pagué el resto del mes como indemnización. La ira brilló caliente y brillante. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Me jaló más cerca, eliminando el espacio entre nosotros. Eres mía ahora. Eso significa que tomo decisiones sobre tu seguridad, tu bienestar, tu vida. Y decidí que nunca volverás a poner un pie en ese lugar. Nunca más sonriendo a hombres de negocios borrachos que te miran como carne. Nunca más dejando que Marco ponga sus malditas manos en ti. Su voz se había oscurecido, peligrosa. Nunca más estando en algún lugar donde no puedo protegerte. Esto es una locura, susurré, pero no me aparté. Sí, besó mi frente, tierno a pesar de la posesión en su voz. Pero lo sabías cuando dijiste que sí. Sabías lo que era, lo que sería, y dijiste que sí de todos modos. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La voz de Luca. Jefe, Castellano está aquí. Dante maldijo en italiano, una cadena de palabras que reconocí como particularmente creativas. Tengo que tomar esta reunión, es importante. Está bien, me aparté, de repente consciente de qué tan cerca habíamos estado. Qué tan fácilmente había dejado que consumiera mi espacio, pero no me dejó ir lejos. Su mano atrapó mi muñeca, jalándome de vuelta. Te quedas en esta ala, no bajes mientras estoy reuniéndome con él. Luca estará afuera de tu puerta. ¿Soy una prisionera? La pregunta salió más afilada de lo que pretendía. No, estás protegida. Sus ojos buscaron los míos. Castellano es peligroso, vieja escuela, no respeta límites y no confío en que no te vea como palanca, así que te quedas aquí donde sé que estás segura. Por favor. El por favor hizo algo conmigo. Este hombre que comandaba ejércitos, que mataba sin remordimiento, que tomaba lo que quería, estaba pidiendo, no demandando, no ordenando, pidiendo. Está bien. Acepté suavemente. El alivio inundó su expresión. Me besó entonces, duro y reclamante. Una marca que decía que yo era suya y él me estaba guardando. Cuando se apartó, mis labios se sentían hinchados, mi cuerpo zumbando con necesidad. Vendré a buscarte cuando termine, prometió. Almorzaremos y te mostraré el resto de la casa, tu casa ahora. Entonces se fue,
dejándome sola en una habitación más grande que todo mi antiguo apartamento, rodeada de lujo que nunca había imaginado, atrapada en una jaula dorada en la que había entrado con los ojos bien abiertos. Exploré el espacio lentamente, pasando mis manos sobre muebles que se sentían como seda, abriendo el closet para encontrarlo lleno de ropa en mi talla, etiquetas de diseñador que reconocía de revistas, vestidos y jeans y suéteres en colores que realmente me verían bien. El baño era mármol y cromo, con una tina lo suficientemente grande para nadar y productos que probablemente costaban más que mi renta mensual solía costar. Mi vida antigua se sentía como un sueño, un mal sueño del que finalmente estaba despertando. Estaba acomodando mis patéticamente pocas pertenencias, libros, fotos, el rosario de mi abuela, en la mesita de noche cuando escuché voces alzadas viniendo de abajo, italiano, rápido y enojado. No debería escuchar. Dante me había dicho que me quedara lejos, pero la curiosidad y la preocupación me jalaron hacia la puerta, abriéndola justo lo suficiente para oír. Stupida decisione, Marchesi. Una voz que no reconocí, más vieja, áspera. Una ragazza sta diventando débole. Estúpida decisión, Marchesi. ¿Una chica? Te estás volviendo débil. È una mia decisione. La voz de Dante fría como hielo. Lei rimane. Es mi decisión. Ella se queda. Una putana. Una puta. El sonido que siguió fue carne encontrando carne. Un cuerpo golpeando una pared. Entonces la voz de Dante, tranquila y mortal. Di que ella paró la di. Está bajo mi protección. Eso la hace intocable. Corre la voz. Cualquiera que le falte el respeto me responde personalmente. Silencio. Entonces, ti stai ammorbidendo, ragazzo. L'amore rende gli uomini deboli. Te estás ablandando, chico. El amor hace a los hombres débiles. Allora sarò debole e vivo, mentre i miei nemici sono forti e morti. Ora esci dalla mia casa. Entonces seré débil y vivo, mientras mis enemigos son fuertes y muertos. Ahora sal de mi casa. Pasos. Una puerta cerrándose de golpe. Entonces nada. Me quedé congelada, el corazón latiendo, procesando lo que había escuchado. Me había defendido ante alguien importante, alguien peligroso. Me había hecho intocable con algunas palabras y la amenaza implícita de violencia. La puerta se abrió y Luca apareció. Señorita Rossi, el señor Marchesi pidió que... Se detuvo, tomando mi expresión. Escuchaste. Asentí. Bien. Su rostro curtido era serio. Entonces entiendes, no eres solo alguna chica con la que está jugando. Estás protegida. Eso significa algo en nuestro mundo. Significa todo. No entiendo tu mundo, susurré. No tienes que hacerlo. Solo tienes que confiar en que te mantendrás segura de él. La expresión de Luca se suavizó. He trabajado para la familia Marchesi 20 años. Vi a Dante crecer, verlo convertirse en el hombre que es, y nunca lo he visto mirar a nadie de la forma en que te mira, como si fueras aire y se estuviera ahogando. Las palabras se asentaron alrededor de mí como una manta, cálida y sofocante al mismo tiempo. Dante apareció detrás de Luca, sus nudillos ligeramente rojos, su expresión tormentosa, pero cuando me vio, algo cambió. La rabia se derritió, reemplazada por preocupación. «Escuchaste», dijo, haciéndose eco de las palabras de Luca. «Algo de eso». Despidió a Luca con un asentimiento y entró en mi cuarto, cerrando la puerta detrás de él. Nos quedamos ahí, mirándonos a través de la alfombra cara, el aire espeso con cosas no dichas. «No me disculparé», dijo finalmente, «por lo que soy, lo que hago, pero te prometeré esto, nunca serás tocada por nada de eso, nunca estarás en peligro por mi culpa. Quemaré esta ciudad antes de dejar que algo te pase. Eso no es normal», logré decir. «No soy gente normal,
cruzó hacia mí entre zancadas, sus manos enmarcando mi rostro. Soy un asesino, Elena, un criminal, un monstruo que hace cosas monstruosas, pero soy tu monstruo ahora. Y los monstruos son muy, muy buenos protegiendo lo que aman. Amor. La palabra colgó entre nosotros, demasiado grande, demasiado pronto, demasiado real. No me amas, susurré. Ni siquiera me conoces. Sé suficiente, y aprenderé el resto. Su pulgar rozó mis labios. Aprenderé cada cicatriz, cada miedo, cada sueño que has enterrado, y te daré todo lo que hayas querido y cosas que no sabías que querías. Eso es lo que es el amor, tesoro. Es obsesión y posesión, y la voluntad de destruir cualquier cosa que lo amenace. Su definición del amor debería haberme aterrorizado. En cambio, se sentía como llegar a casa a un lugar en el que nunca había estado. Abrazos que se sentían más seguros que cualquier cosa que hubiera conocido. Todavía tengo miedo, admití. Bien, el miedo te mantiene cuidadosa, pero confía en mí para mantenerte segura. Besó mi frente, mis mejillas, mis labios, besos suaves que sabían a promesas. Confía en mí, Elena. Déjame tenerte. Déjame conservarte. Déjame mostrarte lo que significa ser mía. Y a pesar de cada pensamiento racional gritándome que corriera, me encontré inclinándome hacia él, dejando que sus brazos se cerraran alrededor de mí, dejándome creer, solo por un momento, que quizás los monstruos podían amar después de todo. 3 semanas pasaron como un sueño febril. Despertaba cada mañana en sábanas de seda que olían a lavanda, en un cuarto inundado de luz solar, al sonido de la voz de Dante filtrándose a través de la pared entre nuestras habitaciones, siempre en el teléfono, siempre en italiano, siempre ese filo de peligro bajo las palabras suaves. A veces presionaba mi oído contra la pared y solo escuchaba, dejando que la cadencia familiar del idioma de mi abuela me lavara como una canción de cuna hecha de amenazas y poder. Cumplió su promesa sobre mi espacio. Nunca presionó, nunca demandó acceso a mi habitación, aunque lo cachaba mirándome con hambre que hacía que mi piel ardiera. Desayunábamos juntos, él en trajes antes de reuniones, yo en la ropa cara que todavía se sentía como disfraces. Preguntaba sobre mi día, mi sueño, si necesitaba algo. Siempre atento, siempre presente, siempre haciéndome sentir como si fuera el centro de su universo, incluso cuando sabía que estaba manejando un imperio construido sobre violencia. Pero el tocar aumentó. Una mano en la parte baja de mi espalda mientras caminábamos por la casa, dedos entrelazándose con los míos durante la cena, sus labios rozando mi sien cuando pensaba que no estaba prestando atención. Cada toque se sentía como una pregunta. ¿Ya estás lista? ¿Puedo tener más? No estaba segura de cuál era mi respuesta. La casa se volvió familiar en esas semanas. Aprendí qué cuartos Luca monitoreaba desde su estación de seguridad, donde Dante tomaba sus llamadas de negocios, qué ventana ofrecía la mejor vista del valle al atardecer. Pasaba horas en la biblioteca, un cuarto que descubrí el cuarto día, libros de piso a techo en italiano e inglés, sillas de cuero suavizadas por el uso. Era el único cuarto que se sentía vivido. Y me preguntaba cuántas noches Dante había pasado aquí solo, leyendo en la oscuridad. Pero también aprendí el otro lado de su vida, los hombres que iban y venían a horas extrañas, hablando en voces bajas que se cortaban cuando yo aparecía, las llamadas telefónicas que hacían que su expresión se volviera fría y plana, las noches que regresaba tarde con sangre en sus puños, que trataba de ocultar antes de besar mi frente y decirme que no lo esperara despierta. Estaba viviendo en una hermosa mentira, y ambos lo sabíamos. El punto de quiebre llegó un martes,
Había pasado la tarde en la biblioteca, acurrucada con una copia gastada de poesía italiana cuando voces alzadas destrozaron la paz. No desde abajo esta vez, desde justo afuera de la puerta de la biblioteca. «Castellano? No me ne frega un cazzo di cosa pensa Castellano». La voz de Dante afilada con furia. «Castellano, no me importa una mierda lo che piense Castellano». «Capo, minaccia di andare alle altre famiglie. Dice che sei diventato debole per una ragazza». La voz de Luca urgente. «Jefe, amenaza con ir a las otras familias. Dice que te has vuelto débil por una chica. Che ci provino tutti. Lei è off limits, non negoziabile. Quello intente en todos. Ella está fuera de límites, no negoziabile. Dicono che ti sta rendendo debole, che stai passando troppo tempo qui invece di... Dicen que te está haciendo débil, que estás pasando demasiado tiempo aquí en lugar de... Non mi interesa cosa dicono. Un estrépito, algo golpeando la pared. Lei rimane, è protetta. Chiunque abbia un problema con questo può confrontarsi personalmente con me e vedremo chi è fottutamente debole. No me importa lo que digan. Ella se queda. Está protegida. Cualquiera que tenga un problema con eso puede enfrentarse personalmente a mí y veremos quién es jodidamente débil. Silencio. Entonces Luca, más tranquilo. Stanno pianificando qualcosa. Castellano e i russi. Lo sento. Están planeando algo. Castellano y los rusos. Lo siento. Allora saremo pronti. La voz de Dante bajò. Se volvió mortalmente tranquilla. Aumenta la sicurezza sulla casa. Nessuno si avvicina a 1 chilometro da lei senza che io lo sappia. E Luca, se mi succede qualcosa la porti via. La porti in un posto sicuro e ti assicuri che non torni mai più a questa vita. ¿Capito? Entonces estaremos listos. Aumenta la seguridad en la casa. Nadie se acerca a 1 kilómetro de ella sin que yo lo sepa. Y Luca, si algo me pasa, la sacas. La llevas a algún lugar seguro y te aseguras de que nunca regrese a esta vida. ¿Entendido? Capito. Entendido. Mis manos temblaron alrededor del libro. Si algo me pasa. Las palabras fueron un cuchillo al pecho, cortando a través de la fantasía cómoda que había estado construyendo. Esto no era un cuento de hadas, esto era real. El peligro, la violencia, la posibilidad muy real de que Dante pudiera morir. Porque hombres como él siempre morían eventualmente. La puerta se abrió y él apareció, su expresión tormentosa hasta que me vio. Entonces se suavizó, transformada por algo que se veía peligrosamente como amor. «Escuchaste», dijo por tercera vez en 3 semanas. «Sí», dejé el libro con precisión cuidadosa. «¿Estás en peligro?» «Siempre», cruzó hacia mí, arrodillándose frente a mi silla para que estuviéramos a la altura de los ojos. «Así es la vida, tesoro. Siempre hay alguien queriendo tomar lo que tienes». «¿Es esto por mí?» Mi voz se quebró. ¿Estás en más peligro por mi culpa? Sus manos encontraron mi rostro, pulgares limpiando lágrimas que no me había dado cuenta que estaban cayendo. No, escúchame. Están usándote como excusa, pero encontrarían otra si no estuvieras aquí. Hombres como Castellano no necesitan razones para desafiar el poder, solo necesitan oportunidad. Quizás debería irme. No, la palabra fue afilada, final. Ni siquiera lo pienses, no vas a ninguna parte. Pero si estoy empeorando las cosas, estás haciendo las cosas mejores. Me besó, duro y desesperado. Eres la única cosa buena en mi vida, Elena, la única cosa limpia. Vengo a casa contigo y por unas horas puedo pretender que no soy el monstruo que todos piensan que soy. No me quites eso. Por favor. La vulnerabilidad en su voz deshizo algo en mí. Este hombre poderoso y peligroso estaba rogándome que me quedara, que siguiera siendo su luz en la oscuridad. ¿Cómo podía decir que no a eso?
Está bien, susurré. Me quedaré. El alivio inundó sus rasgos. Me jaló de la silla a su regazo en el piso, sosteniéndome como si pudiera desaparecer si me soltaba. Nos sentamos ahí entre los libros y la luz polvorienta. Dos personas rotas aferrándose el uno al otro en una casa que se sentía cada vez más como una fortaleza bajo asedio. Necesito preguntarte algo, dijo finalmente, sus labios contra mi cabello. Está bien. Múdate a mi cuarto. No una pregunta, a pesar de sus palabras. Necesito saber que estás segura. Necesito poder alcanzarte si algo pasa. Y egoístamente, sus brazos se apretaron. Necesito quedarme dormido sabiendo que estás junto a mí, que eres real, que esto no es algún sueño del que voy a despertar. Mi corazón martilló. Mudarme a su cuarto se sentía como cruzar una línea, como admitir algo para lo que no estaba segura de estar lista. Pero cuando pensé en dormir sola, separada de él por una pared cuando el peligro estaba acercándose más. Está bien, me escuché decir, esta noche. Su exhalación fue temblorosa contra mi cuello. Gracias. Esa noche moví mis pocas pertenencias a su habitación. Era diferente de la mía, más oscura, más masculina, con ventanas de piso a techo que daban vista a toda la propiedad. Podía ver la estación de seguridad desde aquí, los guardias patrullando el perímetro, las cámaras rastreando cada aproximación, la vista de un general del campo de batalla. La cama era masiva, cubierta en sábanas gris oscuro que olían a él. Me quedé a su lado, de repente nerviosa mientras Dante emergía del baño, en solo pantalones de dormir, su pecho desnudo. Era hermoso. Todo músculo delgado y piel oliva, con cicatrices que contaban historias que probablemente no quería saber. Un tatuaje cubría su costado izquierdo, palabras italianas enrollándose desde sus costillas hasta su cadera. Entrecerré los ojos, tratando de leerlas en la luz baja. Il sangue è più denso dell'acqua, dijo, notando mi atención. La sangre es más espesa que el agua. Lema familiar. Tu familia, empecé. Están muertos en su mayoría, lo dijo sin emoción, sin sentimiento. Mi padre fue asesinado hace 3 años. Mi madre se bebió hasta la muerte cuando yo tenía 15. Tengo una hermana en algún lugar de Europa, pero no hablamos. Esta vida, gesticuló vagamente, no deja mucho espacio para familia. Lo siento. No lo sientas. He hecho mis elecciones. Cruzó hacia mí, sus manos asentándose en mis caderas sobre el camisón de seda que me había comprado, negro y caro y demasiado revelador. Pero tú eres mi familia ahora, la única que importa. El peso de esa declaración se asentó en mis hombros como una corona. Era su familia, su todo. La presión debería haberme aplastado. En cambio, se sintió como ser vista por primera vez en mi vida. Jaló las cobijas hacia atrás, esperando. Me deslicé dentro y las sábanas eran frescas contra mi piel calentada. Me siguió inmediatamente, jalándome contra su pecho, su brazo pesado a través de mi cintura. Duerme, tesoro, murmuró en mi cabello. Te tengo. Nada te toca mientras esté aquí. Pero el sueño no vino fácilmente. Yací ahí hiperalerta de cada punto donde nuestros cuerpos se tocaban, de su respiración igualándose mientras se quedaba dormido, del latido constante de su corazón contra mi espalda. Este hombre, este asesino, este criminal, este monstruo, me sostenía como si fuera algo precioso, algo que valía proteger, algo por lo que valía morir. Alrededor de las 3:00 am desperté para encontrarlo oído. Pánico agarró mi pecho hasta que lo vi parado en la ventana, teléfono presionado a su oído, hablando en italiano rápido en una voz que hizo que mi sangre corriera fría. 24 ore, prepara gli uomini. Se castellano vuole la guerra,
Llidaremo la guerra. 24 horas. Prepara a los hombres. Si Castellano quiere guerra, le daremos guerra. Terminó la llamada y se volteó, encontrándome despierta y mirándolo. Vuelve a dormir, dijo suavemente, cruzando de regreso a la cama. ¿Qué está pasando? Nada de qué preocuparte. Dante. Elena. Inclinó mi barbilla hacia arriba, sus ojos serios a la luz de la luna. Te dije que no necesitas saber sobre esa parte de mi vida. Estás separada de ella, limpia de ella. Así es como se queda. Pero si estás en peligro, siempre estoy en peligro. Tú también lo estás por estar conmigo, pero moriré antes de dejar que alguien te lastime. Esa es la promesa que hice cuando dijiste que sí. Esa es la promesa que mantendré hasta mi último aliento. La convicción en su voz debería haberme reconfortado. En cambio, se sintió como una soga apretándose, como las paredes cerrándose en nuestra hermosa jaula. Tengo miedo, admití. Lo sé. Besó mi frente, mis mejillas, mis labios, besos suaves que sabían a promesas y mentiras y esperanza desesperada. Pero estás segura aquí, conmigo, siempre conmigo. Quería creerle. Dios, quería creerle tanto que dolía. Hicimos el amor esa noche. Finalmente, inevitablemente, desesperadamente. Sus manos adoraron cada centímetro de mi piel. Su boca trazó patrones de posesión a través de mi cuerpo. Su voz murmuró términos cariñosos italianos que me hicieron destrozarme en sus brazos. Y cuando finalmente se movió dentro de mí, sus ojos clavados en los míos con una intensidad que robó mi aliento, sentí algo cambiar, una línea cruzada, un punto de no retorno alcanzado. Era suya, completa, irrevocablemente suya. Después, me sostuvo mientras lloraba, no de tristeza, sino del peso abrumador de todo, el miedo y el deseo y la necesidad y el amor todo enredado junto hasta que no podía separar uno del otro. Te amo, susurró en mi cabello. Sé que es demasiado pronto, sé que es una locura, pero te amo, Elena. Eres todo lo que no sabía que necesitaba, todo lo que nunca mereceré, pero me niego a renunciar. Debería decirle que lo amaba de vuelta. Quizás lo hacía. Quizás lo había amado desde ese primer momento en el restaurante, cuando me había mirado como si fuera visible. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, atrapadas detrás del miedo y la incertidumbre y el conocimiento de que amar a un hombre como Dante Marchesi era firmar tu propia sentencia de muerte. En cambio, lo besé. Vertí todo lo que no podía decir en la presión de labios y lengua y aliento. Dejé que mi cuerpo hablara las palabras que mi voz no podía formar. Él entendió, siempre entendía. La mañana siguiente, desperté en una cama vacía y el sonido de autos afuera, múltiples autos. Me envolví en una de sus camisas y fui a la ventana, mirando hacia abajo a una escena que hizo que mi sangre se congelara. 6 SUVs negras alineadas en el camino de entrada. Hombres en trajes, al menos 15 de ellos, parados en formación, armas visibles, y en el centro de todo estaba Dante, dando órdenes en una voz que llegaba hasta la ventana. Cada centímetro el jefe de la mafia que había estado tratando de pretender que no era. Luca apareció en la puerta, su expresión sombría. Señorita Rossi, el señor Marchesi pidió que me quedara con usted hoy. No debe salir de la casa por ninguna razón. ¿Qué está pasando? La reunión con Castellano. Es hoy, temprano. Su mandíbula se tensó. Las cosas podrían complicarse. Complicado. Una palabra bonita para violencia, para derramamiento de sangre, para la posibilidad muy real de que el hombre al que acababa de entregarme pudiera no regresar a casa. Vi desde la ventana mientras el convoy de Dante se alejaba, desapareciendo por el largo camino de entrada. No había subido a despedirse, no me había besado una última vez, solo me había dejado aquí con su camisa puesta, rodeada de su aroma,
esperando para ver si sobreviviría el día. La casa se sentía diferente sin él, más fría, más oscura, más como la prisión que había temido que sería. Vagué por los cuartos como un fantasma, Luca una sombra silenciosa detrás de mí, contando las horas hasta que supiera si estaba enamorada de un hombre vivo o llorando a uno muerto. Las horas se arrastraron como animales heridos, cada minuto estirándose a la eternidad. Intenté leer, pero las palabras se mezclaban. Intenté comer el almuerzo que la cocinera de Dante preparó, pero todo sabía a ceniza. Principalmente paseé por la biblioteca, la sala, de vuelta a su habitación donde su aroma todavía se aferraba a las sábanas que habíamos enredado juntos solo horas atrás. Luca siguió a una distancia respetuosa, su teléfono constantemente zumbando con actualizaciones que no compartía. Cada vez que sonaba, mi corazón se detenía. Cada vez que contestaba en italiano cortante y colgaba sin expresión, moría un poco más por dentro. Por favor, finalmente rogué alrededor de las 4:00 de la tarde. Solo dime si está vivo. El rostro curtido de Luca se suavizó. Está vivo, señorita Rossi, y está manejando las cosas. Eso es todo lo que puedo decir. Vivo. La palabra era oxígeno, pero no era suficiente. Vivo podría significar herido, acorralado, luchando por su vida. Vivo podría convertirse en muerto en el espacio entre latidos. Regresé a la ventana del dormitorio, la que daba vista al camino de entrada, y esperé. El sol comenzó su descenso, pintando el valle en tonos de ámbar y sangre. Apropiado, pensé amargamente. Todo en el mundo de Dante volvía a la sangre eventualmente. Era casi las 7 cuando los escuché. Motores en la distancia acercándose más. Presioné mi rostro contra el vidrio, mi aliento empañando la ventana mientras el convoy aparecía a través de los portones. 1, 2, 3 vehículos, no 6. Mi estómago se contrajo, pero entonces lo vi emergiendo de la SUV del medio, vivo y entero, y moviéndose con esa gracia depredadora que hacía que mis rodillas se debilitaran. Había sangre en su camisa blanca, salpicada a través de su pecho y mangas, pero estaba caminando, hablando, gesticulando a sus hombres con la presencia dominante de alguien muy en control. Corrí por las escaleras, por el vestíbulo, ignorando el grito de advertencia de Luca. La puerta principal ya se estaba abriendo cuando la alcancé, y entonces Dante estaba ahí y me estaba lanzando a sus brazos con un sollozo que no podía contener. Tesoro, respiró en mi cabello, sus brazos aplastándome contra él. Estoy aquí, estoy bien. Estás cubierto de sangre. No es mía. Se apartó lo suficiente para ahuecar mi rostro, sus pulgares limpiando lágrimas que no me había dado cuenta que estaban cayendo. No es mía, Elena, lo prometo. Alivio y horror lucharon en mi pecho. No su sangre significaba la de alguien más, probablemente múltiples alguien más. El hombre que amaba, porque lo amaba, podía admitirlo ahora ante la casi pérdida de él, era un asesino. Había matado hoy. Estaba parado aquí con evidencia de ello pintada a través de su cuerpo mientras me sostenía como si fuera la cosa más preciosa en su mundo. ¿Qué pasó?, logré decir. Después, primero, necesito una ducha. Sus ojos ardieron en los míos con una intensidad que hizo que mi aliento se atrapara. Luego te necesito a ti. Me besó ahí en el vestíbulo, con sus hombres mirando y sangre secándose en su ropa y el sabor de violencia en su lengua. Y le devolví el beso porque, ¿qué más podía hacer? Estaba demasiado hundida para nadar de regreso a la orilla, ahogándome en él y ni siquiera tratando de salvarme ya. 20 minutos después, emergió del baño limpio y con el pecho desnudo, agua todavía goteando de su cabello. Me senté en el borde de la cama,
mis manos retorcidas juntas, tratando de reconciliar al hombre que había hecho el amor conmigo anoche, con el que había llegado a casa pintado con la sangre de otras personas. Castellano está muerto, dijo simplemente poniéndose ropa fresca. También 3 de sus principales hombres. Los rusos han acordado permanecer neutrales. Las otras familias han aceptado mi autoridad. Está hecho. Lo mataste. Sí, no se estremeció. No trató de suavizarlo. Te amenazó, Elena. Te llamó una debilidad. Dijo que te usaría para derribarme. Así que eliminé la amenaza. Mataste a un hombre por mí. Maté a un hombre porque amenazó lo que es mío. Lo haría de nuevo. Mataría a 100 hombres si se interpusieran entre tú y la seguridad. Cruzó hacia mí, arrodillándose para que estuviéramos a la altura de los ojos. ¿Eso te hace odiarme? ¿Saber lo que soy, de lo que soy capaz? Debería decir que sí. Debería estar horrorizada, disgustada. Debería correr tan lejos y rápido como pudiera de este hermoso monstruo arrodillándose ante mí. Pero cuando miré en sus ojos, esos ojos oscuros y peligrosos que solo se suavizaban para mí, todo lo que sentí fue una especie torcida de gratitud. Había matado por mí. Había vadado a través de sangre y violencia para mantenerme segura. Era enfermo y estaba mal, y probablemente nos condenaba a ambos, pero también era lo más protegida que me había sentido en mi vida. No, susurré, no me hace odiarte. Algo en su expresión se abrió. Dilo, demandó, sus manos agarrando mis muslos. Di lo que necesito oír, tesoro. Por favor. Te amo. Las palabras vinieron más fácil de lo que esperaba, verdad fluyendo como agua. Te amo, Dante. Estoy aterrorizada de ti y enamorada de ti, y no sé cómo ser ambas, pero lo soy. Surgió hacia arriba, capturando mi boca en un beso que sabía a alivio y posesión y necesidad desesperada. Caímos de vuelta en la cama, su peso presionándome en el colchón, sus manos ya trabajando en mi ropa con urgencia torpe. Dilo otra vez, demandó contra mi cuello. Te amo. Otra oscuridad. Me puse rígida en sus brazos. ¿Qué? Cásate conmigo, mañana, la próxima semana, cuando sea. Pero cásate conmigo, Elena. Hazlo real, hazlo permanente, hazlo para que nadie pueda cuestionar que eres mía y yo soy tuyo. Mi corazón se aceleró. Matrimonio con un jefe de la mafia. Una sentencia de por vida en esta jaula dorada. Pero también seguridad, protección, amor de un hombre que quemaría el mundo para mantenerme segura. Un hombre que me miraba como si fuera su razón para respirar. Eso es una locura, logré decir. Hemos establecido que todo sobre nosotros es una locura. Su mano encontró la mía en la oscuridad, entrelazando nuestros dedos. Pero nunca he estado más seguro de nada. Eres todo para mí, tesoro. La única. La última. Di que sí. Por favor, di que sí. Pensé en mi vida antigua, la lucha, la soledad, el miedo y agotamiento constantes. Luego pensé en esta vida, el lujo, el peligro, la presencia abrumadora de un hombre que me amaba con intensidad aterradora. Ambas vidas eran jaulas a su manera, pero solo una jaula tenía a Dante en ella. Sí, susurré. Sí, me casaré contigo. Su beso fue diferente esta vez, más suave, reverente, como si fuera algo sagrado en lugar de algo reclamado. Te daré todo, prometió. Cada sueño que hayas tenido, cada deseo del que has tenido demasiado miedo de hablar. No te faltará nada, no temerás nada, no necesitarás nada excepto a mí. Ya no necesito nada excepto a ti, admití. Eso es lo que me asusta. No tengas miedo, te tengo, siempre te tendré. Nos casamos 3 semanas después en una pequeña iglesia fuera de la ciudad. Solo yo y Dante y Luca como testigo. Usé un vestido que Dante había comisionado, seda blanca que fluía como agua con encaje delicado que me recordaba a los manteles de mi abuela.
Él usó un traje negro que lo hacía ver como pecado y salvación envueltos juntos. El sacerdote, claramente consciente de a quién estaba casando, aceleró la ceremonia con eficiencia nerviosa. Pero cuando Dante dijo sus votos, su voz era firme, sus ojos clavados en los míos con intensidad ardiente. Te tomo a ti, Elena Maria Rossi, para ser mi esposa, para proteger, para querer, para poseer, en enfermedad y salud, en violencia y paz, hasta que la muerte te arranque de mis brazos. Eres mía y yo soy tuyo, y nada en este mundo cambiará eso jamás. Los votos tradicionales torcidos para ajustarse a nuestro amor torcido. Perfecto. Cuando fue mi turno, hablé las palabras que sellaron mi destino. Te tomo a ti, Dante Marchesi, para ser mi esposo, para estar a tu lado, para confiar en ti, para amarte a pesar y por todo lo que eres, hasta la muerte, y quizás incluso después. Soy tuya. Puede besar a la novia, dijo el sacerdote, ya retrocediendo como si no pudiera salir lo suficientemente rápido. El beso de Dante fue reclamante y tierno, público e íntimo, una promesa y una marca. Cuando nos separamos, estaba llorando, y él estaba sonriendo como si acabara de ganar el mayor premio del mundo. Mía, susurró contra mis labios. Tuyo, confirmé. La recepción fue en la casa, solo nosotros y un puñado de los hombres más confiables de Dante, sin familia porque ninguno de nosotros tenía alguna restante, solo esta familia improvisada y peligrosa que habíamos encontrado en la oscuridad. Luca brindó con whisky, su voz gruesa, sorprendentemente emocional. Por el jefe y su dama, que su amor sea tan fuerte como sus enemigos son estúpidos. La risa ondularon por el cuarto, y por un momento casi podía pretender que esto era normal, que me había casado con un hombre de negocios en lugar de un criminal, que los hombres bebiendo champán no estaban todos armados, que la casa no era una fortaleza contra un mundo violento. Pero entonces la mano de Dante encontró la mía bajo la mesa, su agarre apretado y posesivo, y recordé. Esta era mi normalidad ahora, este amor hermoso, aterrador y abrumador que desafiaba cada pensamiento racional. Esa noche me llevó a la cama, nuestra cama ahora, oficial, legalmente, e hizo el amor conmigo con una gentileza que rompió mi corazón, como si fuera algo frágil en lugar de la chica que había sobrevivido 3 años de infierno antes de encontrar mi camino hacia él. Señora Marchesi, murmuró contra mi piel, mi esposa, mi todo. Mi esposo, probé la palabra, mi monstruo. Tu monstruo, aceptó, siempre y solo tuyo. 3 meses después de nuestra boda, desperté con náuseas que me doblaron en 2. Apenas llegué al baño antes de vaciar mi estómago, el mundo dando vueltas mientras me aferraba al mármol frío. Las manos de Dante estaban en mi cabello inmediatamente, sosteniéndolo hacia atrás, su voz tensa con preocupación. Tesoro, ¿qué pasa? ¿Estás enferma? No lo sé, gemí. Quizás algo que comí, pero incluso mientras lo decía, otra posibilidad se deslizó en mi mente, una que hizo que mi corazón se detuviera y comenzara de nuevo en un ritmo diferente. Dante debió ver algo en mi expresión porque se congeló. Elena. Su voz era cuidadosa, controlada. ¿Cuándo fue tu último periodo? Intenté recordar. Entre mudarme, la boda, adaptarme a esta nueva vida, había perdido la cuenta. No estoy segura. Hace semanas, quizás más. Sus ojos se oscurecieron con algo entre miedo y esperanza salvaje. Viste a un médico. Hoy. Dante, hoy, Elena. No era una orden, era una súplica. Necesito saber, necesitamos saber. 2 horas después, estaba sentada en la oficina privada del médico personal de Dante, un hombre mayor con ojos amables que no hizo preguntas,
sobre por qué la esposa de Dante Marchesi necesitaba tal discreción. Dante se negó a dejarme ir sola. Se sentó a mi lado, su mano envolviendo la mía con un agarre que bordeaba lo doloroso mientras esperábamos los resultados. Cuando el doctor regresó, su expresión era neutral, profesional. Señora Marchesi, felicitaciones, está embarazada, aproximadamente 8 semanas. El mundo se inclinó. Embarazada. Había una vida creciendo dentro de mí, el hijo de Dante, un bebé que nacería en este mundo de violencia y peligro y amor que desafiaba toda razón. Miré a Dante, buscando, no sabía qué, miedo, quizás, arrepentimiento. Lo que vi me robó el aliento, alegría, pura, sin adulterar, vulnerable alegría. Un bebé, susurró, su mano moviéndose a mi estómago todavía plano. Nuestro bebé. Dante, tu mundo, no es seguro para un niño. Entonces lo haré seguro. Me cortó su voz feroz. Lo haré más que seguro. Construiré una fortaleza alrededor de ti, alrededor de nuestro hijo. Nadie... Sus ojos ardieron en los míos. Nadie tocará jamás lo que es mío. El doctor discretamente salió, dejándonos solos. Tengo miedo, admití, mi mano cubriendo la suya en mi vientre. Yo también. La honestidad en su voz me sorprendió. Estoy aterrorizado de fallarte, de fallarle a este bebé, de traer otra vida a este mundo jodido. Trago duro. Pero también estoy... Elena, nunca pensé que tendría esto. Familia. Un futuro que no fuera solo supervivencia y violencia. Me diste eso. Nos diste eso. Las lágrimas quemaron mis ojos. ¿Cómo criamos a un niño en tu mundo? Lo mantenemos separado de él, como te mantuve separada. Limpio, seguro, amado. Su frente presionó contra la mía. Y si tengo que salir de este negocio para hacerlo, lo haré. Si tengo que quemar todo para mantener a nuestra familia segura, lo haré sin dudar. ¿Dejarías todo por nosotros? Por ti, dejaría el mundo arder, dijo simplemente. Esto solo confirma lo que ya sabía. Tú y ahora este bebé, sois mi vida. El resto es solo ruido. Nos sentamos ahí en esa oficina estéril, sus manos protegiendo mi vientre, mi frente presionada contra la suya. Y por primera vez desde que entré en su mundo, sentí algo más allá del miedo. Esperanza. Peligrosa. Frágil. Imposible esperanza. El embarazo cambió todo y nada al mismo tiempo. Dante se volvió incluso más protector, si eso era posible. Duplicó la seguridad. Contrató un médico privado para que viviera en la propiedad. Se negó a dejarme salir de los terrenos sin un convoy de guardias. La jaula se hizo más pequeña, pero también más segura. Yo debería haberme resentido. Debería haber luchado contra las restricciones. Pero cada vez que sentía la vida creciendo dentro de mí, entendía. Este bebé era precioso, vulnerable, y los enemigos de Dante no dudarían en usarlo contra él, contra nosotros. Estaba en mi cuarto mes cuando todo se derrumbó. Desperté una mañana para encontrar a Dante ya vestido, su expresión como tallada en piedra. Luca estaba con él, y ambos hombres se veían como soldados preparándose para la guerra. ¿Qué pasó?, pregunté sentándome, mi mano automáticamente yendo a mi vientre redondeado. Los rusos, la voz de Dante era plana, rompieron el acuerdo de neutralidad, se aliaron con lo que queda de la organización de Castellano. Mi sangre se enfrió. ¿Qué significa eso? Significa guerra, dijo Luca simplemente, y significa que la señora es un objetivo ahora, ella y el bebé. El mundo se inclinó. No. Dante se movió a mi lado, sus manos enmarcando mi rostro. Escúchame, nadie te va a tocar. Tengo un lugar seguro preparado, una casa a 3 horas de aquí, completamente aislada, seguridad de nivel militar. Te vas hoy. Ahora. ¿Y tú? Yo me quedo. Termino esto. Sus ojos ardieron en los míos. No puedo protegerte y pelear esta guerra al mismo tiempo.
pero puedo asegurarme de que estés en algún lugar donde nadie pueda alcanzarte, donde nuestro bebé esté seguro sin importar qué pase. No, agarré su camisa. No voy a esconderme mientras tú... Elena. Su voz se quebró. Por favor, no puedo hacer esto si estoy preocupado por ti. No puedo pensar, no puedo estrategizar, no puedo ganar si cada segundo estoy aterrorizado de que alguien llegue a ti. Necesito saber que estás segura. Necesito... Sus manos se movieron a mi vientre. Necesito saber que si algo me pasa, tú y nuestro bebé sobrevivirán. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No hables así, no vas a... Podría, dijo honestamente. Esta es la guerra real, tesoro. No escaramuzas, no amenazas. Guerra real donde la gente muere. Y si yo soy uno de ellos, necesito saber que te mantuve segura hasta el final. Quería discutir. Quería exigir quedarme a su lado sin importar el peligro. Pero cuando miré en sus ojos y vi el miedo desnudo ahí, miedo por mí, por nuestro bebé, no por él mismo, supe que no tenía elección. ¿Cuánto tiempo? Semanas, quizás meses. Su mandíbula se tensó. Hasta que cada amenaza esté eliminada, hasta que pueda traerte a casa donde perteneces. Prométeme que volverás. Te prometo que haré todo en mi poder para volver a ti. No era la promesa que quería, pero era la única honesta que podía dar. Te amo, Elena. Tú y este bebé sois todo. Si tengo que convertir esta ciudad en cenizas para manteneros seguros, lo haré felizmente. 2 horas después, estaba en una SUV blindada, Luca al volante, otros 4 guardias en vehículos de escolta. Mi vida de nuevo en cajas, huyendo de nuevo. Pero esta vez no estaba huyendo hacia algo. Estaba huyendo de algo, del mundo de Dante, de la violencia que siempre había sabido que vendría eventualmente. Miré hacia atrás mientras nos alejábamos. Dante estaba parado en la entrada, su figura haciéndose más pequeña en la distancia, y me pregunté si esa sería la última vez que lo vería, si nuestro bebé crecería conociendo a su padre solo a través de historias, si había cometido el error más grande de mi vida al enamorarme de un hombre cuyo mundo estaba construido sobre sangre. La casa segura era hermosa a su manera, aislada en las montañas, rodeada de bosque, con vistas que se extendían por kilómetros. Podía ver cualquier aproximación mucho antes de que llegara. Una prisión hermosa, pero una prisión de todos modos. Los días se arrastraron. Luca y sus hombres mantenían vigilancia constante. El médico venía semanalmente para revisar el bebé. Todo estaba cuidado, todo estaba seguro, todo estaba vacío sin Dante. Hablaba conmigo cada noche. Llamadas breves, su voz tensa con fatiga y algo más, algo que sonaba como desesperación apenas contenida. ¿Cómo estás? Siempre preguntaba primero. El bebé está bien. Yo estoy bien, siempre respondía. ¿Cómo estás tú? Manejándolo. Nunca detalles, nunca especificaciones. Solo esas 2 palabras que no me decían nada sobre si estaba ganando o perdiendo, vivo por suerte o habilidad, acercándose al fin o apenas sobreviviendo. Te amo, siempre terminaba. Te amo, vuelve a mí. Lo intentaré. No lo haré, lo intentaré. La honestidad era un cuchillo cada vez. 6 semanas entré en la casa segura. Mi vientre crecía redondo y pesado. El bebé pateaba a todas horas, especialmente de noche cuando yacía sola en una cama demasiado grande, extrañando el peso del brazo de Dante alrededor de mi cintura. Entonces, una noche, el teléfono no sonó. Esperé hasta medianoche. 1 de la mañana, 2, nada. Pánico se cerró alrededor de mi garganta como un puño. Luca estaba en su puerta, sin aliento. Dante no llamó. Su expresión se oscureció. Déjame verificar. Observé mientras hacía llamadas en italiano rápido. Vi su rostro palidecer.
Vi sus nudillos blanquearse alrededor del teléfono. ¿Qué? Demandé cuando colgó. ¿Qué pasó? Hubo un ataque. En la casa principal. Su voz era cuidadosa, demasiado cuidadosa. Muchas bajas. ¿Dante? No sé, admitió. Las líneas de comunicación están caídas. Estoy tratando de conseguir información, pero... No escuché el resto. El mundo se había convertido en ruido blanco y terror. Él podría estar muerto. El padre de mi bebé, el hombre que había remodelado mi mundo entero, podría estar yaciendo en algún lugar en un charco de su propia sangre mientras yo estaba atrapada aquí, inútil e ignorante. Llévame allí, dije. Señora Marchesi, no puedo... Llévame allí ahora, Luca, o te juro por Dios encontraré la manera de llegar yo misma. Mi voz era acero. Es mi esposo, el padre de mi hijo. No voy a esconderme aquí mientras él podría estar... No podía decir la palabra. Luca estudió mi rostro por un largo momento, luego asintió. Necesitarás chaleco antibalas y quedarte en el vehículo sin importar qué. ¿Entendido? Entendido. El viaje de regreso fue la eternidad. 3 horas de carreteras oscuras y miedo masticándome desde adentro. Mi mano en mi vientre, sintiendo los movimientos del bebé, preguntándome si estaríamos regresando a un funeral. Podía ver el humo antes de ver la casa, columnas negras elevándose contra el cielo nocturno. No. El susurro se arrancó de mi garganta. Entonces vimos los portones, todavía en pie, guardias todavía en posición, y más allá de ellos, la casa estaba dañada pero en pie, ventanas destrozadas, marcas de quemaduras negras en la piedra, pero en pie, y en la entrada, dando órdenes a sus hombres con esa voz comandante que reconocería en cualquier lugar. Dante, vivo, cubierto de hollín y sangre, un brazo en cabestrillo, pero vivo y en pie y aquí. Para el auto, dije. Señora Marchesi, el jefe dijo. Para el auto. Luca obedeció. Antes de que parara completamente, estaba fuera, corriendo, tan rápido como mi cuerpo embarazado de 6 meses podía correr hacia él. Dante se volteó al sonido, sus ojos se ensancharon, y entonces yo estaba en sus brazos, y él estaba sosteniéndome como si fuera oxígeno y hubiera estado ahogándose. Estás viva, sollocé en su pecho. Estás viva, estás viva, estás viva. Se supone que no debes estar aquí, su voz era áspera. Se supone que estás segura. No estoy segura en ningún lugar sin ti. Me aparté lo suficiente para ver su rostro, magullado, exhausto, hermoso. Nunca más, sin importar qué tan peligroso se ponga, estamos juntos, tú, yo y este bebé, juntos. ¿Entendido? Algo en su expresión se rompió, se derrumbó. Casi me mataron esta noche, susurró. Estuve a segundos de nunca verte de nuevo, de nunca conocer a nuestro bebé, y todo en lo que podía pensar era que te había fallado, que te había traído a este mundo y luego te había dejado sola. No estoy sola, nunca estoy sola. Tomé su rostro entre mis manos. Eres mi mundo, Dante Marchesi, tú y este bebé. Y si tu mundo es peligroso, entonces viviremos peligrosamente, pero lo viviremos juntos. Me besó entonces, desesperado y aliviado, y tan lleno de amor que dolía. ¿Terminó?, dijo cuando nos separamos. Los rusos, la organización de castellano, todos ellos. Terminado. Costó... Miró hacia la casa dañada. Costó mucho, pero terminó. ¿De verdad terminó? De verdad. Me jaló cerca de nuevo, cuidadoso de mi vientre. Negocié paz con las otras familias. Cedí territorio a cambio de que nos dejaran en paz. Ya no estoy construyendo un imperio, Elena. Estoy construyendo una vida. Para nosotros, para nuestra familia. Las lágrimas corrieron por mi rostro. ¿Significa eso? Significa que me retiro.
Gradualmente, cuidadosamente, pero me retiro. Luca puede tomar lo que queda de las operaciones. Yo voy a ser esposo. Padre. Su mano se movió a mi vientre. Voy a ser el hombre que mereces, el padre que nuestro hijo merece. Ya eres ese hombre, susurré. Siempre lo has sido, bajo todo lo demás. Entonces déjame probártelo, besó mi frente. Déjame darte la vida que siempre debiste tener, segura, tranquila, llena de amor en lugar de miedo. No necesito tranquila, me reí a través de las lágrimas. Solo te necesito a ti. Me tienes, prometió. Por todos los días que nos quedan, me tienes. 3 meses después, nuestra hija nació en la habitación principal de la casa reconstruida, con doctores y enfermeras que Dante había volado desde toda Europa. Llegó con el amanecer, llorando con pulmones fuertes, perfecta en cada sentido. Cuando la enfermera la colocó en mis brazos, miré hacia Dante. Él estaba parado al lado de la cama, lágrimas corriendo sin disculpa por su rostro mientras miraba a su hija. ¿Quieres sostenerla?, pregunté suavemente. Sus manos temblaron mientras la tomaba. Este hombre que había matado sin remordimiento, que había construido un imperio sobre violencia, sostenía a nuestra bebé como si fuera hecha de cristal. Isabela, susurró, por tu abuela. Mi garganta se cerró. Es perfecto. Es todo, corrigió, sus ojos encontrando los míos. Ambas lo son, mi familia entera, mi razón para todo. Isabela creció en una casa llena de amor en lugar de violencia. Dante cumplió su promesa. Se retiró del negocio gradualmente, dejando solo empresas legítimas. Vendió la mayoría de sus propiedades. Mantuvo solo la casa principal y un apartamento en la ciudad. Los guardias permanecieron. Algunos enemigos nunca perdonaban completamente, pero se volvieron menos obvios con el tiempo. Fondos en lugar de primeros planos. Aprendimos a vivir normalmente, o tan normalmente como podíamos. Dante nunca perdió ese filo de peligro, esa oscuridad que acechaba bajo la superficie. Pero se suavizó con los años, suavizado por el amor y la paternidad y las noches tranquilas en casa en lugar de la guerra. Encontré a Dante en la biblioteca una tarde, Isabela dormida en su regazo mientras leía en voz baja en italiano. Tenía 5 años ahora, con su cabello oscuro y mis ojos, y lo adoraba con una devoción que me hacía el corazón doler de felicidad. ¿Qué estás leyendo?, pregunté, acomodándome junto a ellos. La misma poesía que estabas leyendo ese día, dijo, cerrando el libro. El día que casi me matan, el día que decidí que no podía perderte. ¿Te arrepientes alguna vez?, pregunté. ¿De dejar todo? ¿De elegir esta vida sobre el poder? Cada día, dijo, y mi corazón se hundió hasta que continuó. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de cada día que pasé construyendo un imperio en lugar de construir esto. Familia, hogar, paz. Su mano libre encontró la mía. Eras una mesera que me llamó por mi mierda en mi propio idioma. Ahora eres mi esposa, la madre de mi hija, la razón por la que me despierto cada mañana agradecido de estar vivo. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Te amo, dije simplemente. Te amo, respondió. Siempre lo haré, hasta mi último aliento y más allá. Isabela se removió, sus ojos abriéndose. Papá, ¿terminaste la historia? Casi, princesa, la besó en la cabeza. ¿Quieres que termine? Sí, se acurrucó más cerca. Me gustan las historias que mamá y tú cuentan, sobre cómo se conocieron. Dante y yo intercambiamos una mirada. Habíamos editado la historia para ella, por supuesto. Quitado la violencia, el peligro, la oscuridad. Dejado solo la parte sobre la mesera valiente y el hombre solitario que se enamoraron contra toda probabilidad. Algún día le diríamos la verdad, sobre quién había sido su padre,
lo que había hecho, el mundo del que la habíamos protegido. Pero hoy, en esta habitación llena de sol y amor y paz difícilmente ganada, dejamos que creyera en cuentos de hadas, porque en algunos sentidos eso era lo que éramos. Un cuento de hadas retorcido y oscuro, pero un cuento de hadas de todos modos. El monstruo y la doncella, el criminal y la inocente, el peligro y la salvación. Y vivimos, si no felices para siempre en el sentido tradicional, entonces felices de todos modos, juntos, siempre juntos, hasta el final y más allá. Miré a mi esposo sosteniendo a nuestra hija, leyéndole en el idioma de mi abuela, en esta casa que habíamos convertido en hogar, y supe que había tomado la decisión correcta aquella noche en el restaurante, cuando una mesera invisible decidió hablar, cuando un hombre peligroso decidió escuchar, cuando dos mundos imposibles colisionaron y crearon algo hermoso de las cenizas. Esto era amor, complicado, imperfecto, salvado de la oscuridad, y era nuestro, para siempre nuestro.